Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora es el doctor Trajano Lugo. Él es miembro de la Alianza Nacional por la Salud y Paciente de Esclerosis Múltiple. Muchas gracias, doctor Trajano Lugo, por acompañarnos. Hablemos un poco para introducir el tema, la crisis de los hospitales. No hay fármacos y hay muchos ecuatorianos y ecuatorianas que están virtualmente en el abandono precisamente por no acceder a los medicamentos indispensables necesarios que debe dotarle el Estado a esta población ecuatoriana afectada. Muchas gracias, bienvenido una vez más. Bueno, buenos días. Antes de nada, pues muy agradecido por la entrevista, por sus palabras, desde luego, gracias. Y claro, ese es un tema muy candente al día de hoy y me voy a permitir tan solo mencionar, para comenzar, tres ideas importantes que creo yo vale la pena, que van incluso a ser utilizadas a lo largo de la conversación. La misma ministra de la Salud ya nos dijo el miércoles pasado que la salud está enferma. Al decirnos eso, nos dice que la salud está enferma, el tratamiento de salud, el concepto de salud íntegramente, pero no solo la salud está enferma, el país todo está enfermo. Nos dice también que cuando viene algo malo, no viene tan solo como consecuencia de nuestros errores. Algunas veces lo malo que nos toca vivir es porque necesitamos madurar y crecer como personas. Pero llega un rato en que los problemas que han venido no simplemente se deben a eso. Y nos vemos abocados a utilizar con inteligencia. Y este medio es un medio apropiadísimo para usarlo. En resumen, tenemos que usar el cincel, tenemos que usar la voluntad, tenemos que usar la inteligencia. También el mazo que es el esfuerzo, la perseverancia, insistir en las soluciones. Y en eso estamos todos juntos. Volviendo a su pregunta inicial, desde luego que la pandemia desnudó el abandono total de la salud pública. Desnudó el manejo que se ha dado directamente por la administración estatal, mostrando al final un irrespeto total a la vida, a la calidad de vida de los habitantes y sus familias. Mostró que el Estado, y menciono tan claramente el Estado porque hay normas constitucionales que así lo dicen, se mostró inepto, se mostró podrido a la final, corrupto. ¿Y quién termina finalmente afrontando ese tema? Los pacientes, la gente, las personas. Ya se robaron el dinero y se robaron nuestras esperanzas también. Nos corresponde a nosotros tratar de recuperarlas. Y claro, lógicamente, el sistema de salud ya estaba colapsado antes. Si usted si usted recuerda, meses atrás, años atrás, ya el sistema de salud íntegramente estaba colapsado antes de la pandemia. Sí, desde luego. ¿Qué pasará después cuando tengamos una post-pandemia? ¿Qué pasará después cuando tengamos que afrontar ya el día a día? Y aquí viene Trajano, ¿cuál es el perfil socioeconómico del ecuatoriano que se ve afectado por esta indiferencia del Estado, por llamarla menos? ¿Quiénes son los afectados? ¿Qué clase social es la que está implorando todos los días en los hospitales públicos? Y le digo con todo respeto y con toda honestidad, no se refiere a clases sociales. No es un tema de clases sociales. Ya. Enfermo termina siendo todo el mundo. El más rico de este planeta hasta el más pobre de este planeta. Eso no se detiene. El Estado, la Constitución no se detiene a segmentar en clase social. O sea, perdón la palabra, y desde luego podría sonarme hasta grosero decir que es la clase social la que manda, como que la preparación académica mandara. No manda, aquí no cuenta. Aquí simplemente es ciudadano, tiene derechos una persona y el Estado tiene la obligación de atenderlo.
finalmente, y muy en línea con eso y en la línea que estábamos conversando, ya no solo es un tratamiento del COVID o post-COVID, se ha dado una desatención total, ¿ya? A todos los demás. ¿Qué pasa con los pacientes de cáncer? ¿Qué pasa con los pacientes de hipertensión? ¿Qué pasa con el resto de gente? Sí, señor. Yo a lo que voy es, yo sé que fue y es y sigue siendo todavía una pandemia mundial el COVID. Nos cogió, nos cogió sin preparación alguna, nos cogió mal dormidos, como se diría. Pero ¿qué viene después? Pongo yo un ejemplo. Si es que usted fuera padre de 9 hijos y le nace un hijo número 10, ¿usted les deja de dar de comer a los 9? ¿Les De deja de ninguna manera. vestir? De ninguna manera. ¿Les deja de dar medicación? No, pues. Eso pasó con el Estado. Tuvo pacientes anteriores, los catastróficos incluso, débiles, ¿no es cierto?, vulnerables, les dejó de dar de comer por atenderle al nuevo hijo. Desde luego que es tan importante el 10º hijo como los 9 anteriores. Sí, señor. Importantísimos. Les dejó de dar de comer. Bienvenida la analogía que hace usted, doctor. Y perdóname, esa analogía la hago producto de mi misma vivencia, de la vivencia personal, que comparto con muchas otras personas. Y claro, llega un momento que, si es que usted hace esa analogía, se pone tan solo a verificar que es más que injusto, es mucho más que inhumano, es algo mucho más que corrupto, ¿no es cierto? Ese tratamiento. Finalmente, la semana pasada tuvimos la suerte, que es coincidencia también, de tener un foro en donde estaban hablando 2 médicos, un médico colombiano y un médico ecuatoriano, los 2 neurólogos. Y claro, estaban hablando del proceso de vacunación como consecuencia del COVID. El doctor Navas y el doctor Correa, el primero colombiano y el segundo ecuatoriano. Y terminaron concluyendo que más allá de todo el problema de salud directo que se nota, porque la salud sigue caminando, o sea, la enfermedad sigue avanzando día a día, llegue o no llegue la medicación. ¿Qué es lo que ellos dijeron? Hay un tema psicológico y quiero abordar con énfasis el tema, porque también hay un tema de ansiedad que ya no solo al paciente le afecta a toda la sociedad, a todos los que hemos estado guardados, a todos los que hemos estado en cuarentenas. Y claro, esto es un tema que nadie se detiene a analizarlo. Y claro, concluyeron que es de vida o muerte controlar el estrés que esto produce. A usted le produce estrés de estar guardado, a mí me produce estrés de estar guardado y viendo que el mundo se nos cae encima, Sí. que la parte productiva se va al infierno. Así Entonces, es. claro, se va al infierno. Entonces, finalmente, ¿qué le puedo yo decir? Tan solo trayendo a valor presente, como dicen los financieros, los doctores decían que es importante tratar de convencer al Estado que brinde de medicinas a la población, que entregue medicinas y de calidad, no medicinas chimbas, no medicinas tramposas, porque también hay unos genéricos que no funcionan. Pero ahí nos topamos con una circunstancia, Trajano, en general, y que se salven quienes son honestos. Me refiero a ese nivel de corruptela, tanto desde la contratación, como el bodegaje, como la comercialización, como la entrega, en fin, o sea, ¿cómo lucha el Estado frente a esa imposibilidad de transparentar los actos de contratación, por ejemplo, y luego la distribución? Y en el medio los pacientes, mi querido doctor. La corrupción es un mal más grande que la pandemia misma, la pandemia de salud me refiero. La corrupción ya es algo inhumano, es algo que hay que cortarle de raíz. Y si no se corta de raíz, no se puede ir dorando y no se puede ir acomodando. El hecho de vivir con corrupción tapada, con corrupción, lo que decía yo al principio, nosotros ya estábamos en corrupción antes de la pandemia. Nosotros ya teníamos un sistema de salud corrupto, inepto.
Ahora peor, pues simplemente ya se demostró y abrió los ojos y abrió los brazos y decir, no podemos más. ¿Y qué pasa cuando uno no puede más? Cuando uno no puede más, tiene que arrancar desde cero. Eliminar al cáncer hay que cortarle de raíz. La quimioterapia es cortarle de raíz al cáncer. Si no se corta de raíz al cáncer, usted recordará lo que hizo doña Elsa de Mena con el SRI. Hizo nacer el SRI, cortó a todos los que existían antes y les despidió y les votó y contrató nuevas gentes recién graduados, personas de mente nueva, ¿no es cierto? Recién graduados de la universidad. Algo así hay que hacer, porque tal como están las cosas, la corrupción tiene que ser cortada de raíz y si es que no, vamos a seguir en las mismas. Exacto. Ahí entonces entramos en un tema trascendental. Observar si el vicepresidente de la República, médico, por cierto, el doctor Alfredo Borrero, les abre la posibilidad de una atención mucho más humana a pacientes como ustedes. Trajano. A ver, yo sí pensaría el doctor Borrero como buen médico que es privado que ha sido, no sé qué tan cerca está él de la atención de la salud pública. La salud pública es diferente que ser gerente del Metropolitano. Perdón la palabra y perdón que me disculpe el doctor Borrero, por favor. Sí, Pero sí. yo creo que ya el concepto de salud pública va mucho más allá, ¿no es cierto? El concepto de salud pública también tiene que tomar muy en cuenta, ¿ya? El sesgo cognitivo del burócrata, de la burocracia. ¿A qué me refiero yo con eso? ¿Sí? A más de la falta de recursos económicos que pueda haber y de la corrupción que exista, ¿sí? Se raya en las irresponsabilidades que pueden ser civiles y hasta penales en algún momento y que sí deberían ser. Yo creo que una gran labor del mismo vicepresidente, encargado por el presidente, con, con, muchos méritos, desde luego, hacerse cargo de la salud pública, es encontrar que este sesgo cognitivo del burócrata ha distorsionado la salud pública. Tanto ha distorsionado la salud pública que no está en manos de expertos del manejo de la salud pública. Está en manos de la burocracia, está en manos de la política, la salud pública. Es como que le permitan dar a un general de ejército el sermón del domingo. O sea, no están preparados para eso. Y se dan por preparados. Y simplemente alargan procesos y no se cumplen. Entonces, yo lo que sí creería es que, ¿qué le diría yo al vicepresidente? ¿Ya? El servidor público debe tener aptitud. ¿Ya? ¿Qué es la aptitud? La aptitud es ser un buen profesional, ser calificado, conocer, pero también debe tener actitud. Sí, señor. Es la actitud, ¿no es cierto? La entrega al país, por último, desinteresada, por último. Y al final, la honestidad. Si es que no tiene honestidad, ¿de qué nos sirve un servidor público? O sea, llega un momento que las leyes, y le habla un abogado, ¿ya? Las leyes están expedidas, están publicadas en el registro oficial. Existen las leyes, ¿ya? La Constitución existe, ¿ya? Pero hay que hacerlas cumplir, pues. O sea, Sí, llega un rato, sí. hay que hacerlas cumplir. Y Entonces, cambiarle la mentalidad al burócrata, a ese ciudadano que está en ventanilla por entregar los fármacos al paciente y hacerle entender a ese burócrata que no por el hecho de hacerle que se mantenga el paciente 2, 3 horas en la cola, el burócrata es más importante en su puesto de trabajo. Es al revés, el más importante está afuera. Y yo soy un servidor que tengo con esa aptitud y actitud que atender a la población porque me están pagando precisamente para hacer aquello, mi querido doctor. Pero eso debe entender el burócrata y también la autoridad, que en este caso el doctor Borrero, también debe entender de que se necesita celeridad, urgentes decisiones para poder atender estos problemas, mi querido doctor.
Absolutamente de acuerdo, y su aclaración, y gracias por la aclaración, me hizo acuerdo de dos principios constitucionales que se desoyen, que no se atienden, que están escritos y no se cumplen. La medicina tiene que ser tratada oportunamente. Hay un principio de oportunidad. La salud no espera. O sea, la salud, lastimosamente, digo lastimosamente, no espera ni un día. Si no es oportuna la salud, la medicina, la salud colapsa. Sí. Una. Y la salud tiene que ser preventiva. Dos principios básicos que no se cumplen. ¿Qué es preventivo? No tener un proceso de compras de medicación que demore semanas, meses, hasta años. Ya cuando están muertas las personas, llegan los procesos de compras públicas. Eso no está bien. Entonces, no es ni oportuno y no es ni preventiva la medicación. Entonces, eso a lo mejor no existe en el consciente de un médico privado o la salud privadamente manejada, pero sí debería de existir en un concepto general de salud pública, salud universal, ¿no? La salud es universal. Entonces, ¿a qué me refiero? Si no se cumplen estos principios, dos cosas terminan costando. Le cuesta la vida al paciente y a las familias, desde luego, y al final le cuesta al fisco el doble y el triple, porque el fisco tiene que seguir pagando y debe de pagar porque le corresponde pagar. Entonces, ¿qué le puedo yo decir? Llega un momento en donde el desoír principios, el no cumplir la ley, que ya está publicada en el registro oficial, no hay que ponerle ni una coma, ni comillas, hay que cumplirla, ¿ya? Sí. Con eso ya me doy por servido. Esa es obligación del Estado. Entre la recepción de un fármaco frente al otro, ¿cuánto tiempo decurre en estas lamentables circunstancias? Se habla de 3, 4 meses que deben esperar los pacientes huérfanos de esta atención en los hospitales públicos, huérfanos de la oportunidad que usted habla también, doctor. ¿Cuánto tiempo deben esperar? Lastimosamente no deberían esperar sino horas, Claro. porque ya la medicina debería estar comprada y es cuestión de coger y entregarla. Pero ahí viene la corrupción, porque lo que compran dejan podrir en las bodegas. Terrible. Lo que compran dejan, llegan las fechas de caducidad de las medicinas y tienen que votar, ¿ya? Tienen una muy mala administración, tienen una corrupta manejo de bodegas y de stocks. Entonces llega un rato en que yo no debo de mandar a comprar la medicina, sino tenerla ya para cuando necesite el requerimiento. Entonces llega un rato en que, como eso no se da, el proceso de compra pública, el cuadro básico de medicación nuestro del país queda corto. Y hay medicaciones que no están en el cuadro básico, ¿sí? Y hay que comprarlas. No las hacen aquí, las hacen afuera. Hay que hacer subastas inversas. Hay que sacar a compras públicas y poner al portal a trabajar. Se demoran meses. Se ha llegado a demorar hasta años en poder tener una medicación. Entonces, ¿en dónde queda el criterio de prevención? El que yo le decía hace un momento, ¿en dónde queda ese criterio? No, en ningún lado. Entonces, la salud pública tiene que ser manejada por gente que conozca de salud pública. No tiene que ser manejada ni por políticos que tienen que cumplir sus beneficios particulares y concretos, y tiene que ser manejada, yo diría que hasta por médicos, exclusivamente, porque ellos son los que conocen, ¿no es cierto? Claro. Punto. Y Doctor, lastimosamente... ¿han tenido la oportunidad de hablar con el señor vicepresidente de la República de estos problemas o están buscando esa posibilidad? Yo estoy buscando esa posibilidad, lastimosamente no se ha podido, y yo más bien le pido, le invito, cierto es que yo soy hasta presidente de una asociación de pacientes de esclerosis múltiple, que soy parte de la Alianza Nacional para la Salud, desde luego, pero en un trato personal,
Yo sé que la pandemia nos impide poder tenerla tal como quisiéramos, pero sí sería bueno hablar con él y simplemente hacerle notar o hacerle llegar por medio de este tipo de programas radiales tan importantes como el suyo y el que tiene tan buena cobertura además, hacerle saber de que hay un problema mucho más allá de lo que le informan a él desde el lado burocrático. Sí, señor. Eh, porque lo que le informa el subalterno al general es lo que le conviene informar. Es para mantener el mismo statu quo que estaba manteniendo. Y no es así. O sea, la idea es que tenga información de un lado y del otro. Esta información de un lado y del otro, como yo decía, va mucho más allá de incumplir la ley, la constitución, de incumplir el derecho a la salud, y ya raya en temas políticos, como yo le mencionaba, y que van pisando el territorio de la psicología de la gente. Me refiero a la psicología desde el burócrata hasta del mismo empleado público, porque también están asustados del momento de pandemia. O sea, también se van a quedar sin un trabajo. Entonces tienen que mantenerse en el trabajo como quiera que pueda. Entonces, eso tampoco está bien. Hablemos de cuántos pacientes con diferentes tipos de enfermedades emergentes necesitan de estos fármacos, de estos medicamentos. Hablemos de las circunstancias de ellos, inclusive muchos quizás imposibilitados de movilizarse a los centros hospitalarios para buscar la medicina, que tampoco la encontrarán. ¿Cuál es la circunstancia de ellos familiarmente hablando? Inclusive su condición psíquica, su salud mental. Doctor Trajano, ¿cómo se encuentran ellos? Es importante que se advierta de que estamos hablando de una situación dramática, emergente, de salvar la vida con un fármaco que el Estado les niega. Usted topó ahorita muchos puntos y voy a tratar de contestarlos todos, pero en teoría yo me permitiría comenzar indicando eh, el, la parte psicológica, la parte de ansiedad, como lo mencioné hace un momento, es tan o más importante que la salud como tal o que la fractura como tal. ¿Por qué? Porque la psicología es la que maneja el consciente y el inconsciente de las personas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasó a la final? Se sumó a la pandemia, al encierro, a las cuarentenas, el estar encerrados, y cayó en un estrés profundo toda la población, cayó en un estrés general toda la población. Estrés que le fue carcomiendo desde adentro para afuera. Y claro, le pasó la factura finalmente. ¿Por qué? Porque al último hasta judicializó. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo tener que llegar a judicializar la entrega de una medicación o que se cumple el derecho de salud? Si es que significa que hay un grupo vulnerable de personas que tienen que seguir juicios, judicializar en primera instancia, segunda instancia, hasta en la justicia ordinaria y constitucional. Finalmente se tiene sentencias y se han obtenido sentencias. Hemos obtenido sentencias, ¿sí? Pero que no se cumplen. A ver, se ordena reparaciones integrales. Económicas, sí, también. ¿Por qué? Porque uno deja de trabajar, por ejemplo. Uno deja de producir, por ejemplo. Uno deja de tener la misma vida y gastar todo lo que tiene en su misma salud. Pero además tiene que comprar medicinas. ¿Por qué comprar? Porque el Estado no le da. Entonces, llega un momento en que la judicialización, ¿sí? Y voy ya incluso a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, que es el órgano supremo, la jerarquía más alta legal, ya ordena que se entreguen medicinas y no lo hacen. Así es. Sí. Por A, B o C motivo, no se hace. Entonces llega un momento en que ya es inmoral, perdón la palabra, pero ya es hasta inhumano. Aparte de ser inconstitucional, ya raya en eso. Frente a eso, ¿qué le ha correspondido hacer a la gente? No dejarse morir, ya que el Estado no le da, hay que tratar de no dejarse morir. Se ha juntado, los pacientes han buscado
eh, viendo que el Estado les quedó en mora, porque el Estado les quedó en mora y está debiéndole plata. No solo le debe plata a los municipios, no solo le debe plata a los GATS, no solo le debe plata a la banca internacional, le debe plata y le debe plata a la gente, a sus mandantes, ¿ya? No hay cosa más grosera, perdón la palabra, que eso. Entonces, finalmente el derecho a la salud termina siendo una víctima más de la burocracia y de la corrupción. Y nunca estuvo, o tal vez algún momento estuvo, pero últimamente ya no, en manos de expertos. La gente tiene que saber lo que tenga que hacer, organizar bien la parte administrativa, organizar bien la parte de guardar las medicinas, de que no dejen dañar. Invierten un montón de plata a comprar pastillas que las dejen dañar. Eso no está bien. O sea, ¿qué más se puede hacer? Tienen que corregir del principio hasta el final. Trajano, ¿qué van a hacer? Mantenerse en ese pie de lucha permanente, en esa reclamación constante y la búsqueda de la solidaridad del resto de la sociedad y a la espera también de que el Estado sensibilice posiciones y haga la atención que le corresponde a esta población ecuatoriana enferma. ¿Qué van a hacer ustedes? Nos queda un par de minutos en esta entrevista para responderlo. La población íntegra tiene y se ha visto abocada a lucharle a su vida por sí solo, ¿ya? Más allá de que tenga la protección del Estado, entre comillas, para poder hacerlo, ha tenido que hacer por sí misma las cosas. Y llega un momento en que ya no puede, porque está enferma. O sea, llega un momento en que ya se van agotando y el agua va llegando hasta la nariz. O sea, ya empieza a llegar el agua hasta la nariz y llega un rato en que ya no se va a poder más. Pero en última instancia, ya no es cuestión de pensar en hoy ni en mañana. Tenemos que tener una mentalidad a largo plazo. Yo sí creo que a la final todo lo que se está haciendo ahorita, la lucha que se está haciendo ahorita, ya no será para nosotros, ya no. Será para las nuevas generaciones, para que las nuevas generaciones no sufran lo mismo. O sea, a lo que yo voy es que los siguientes pacientes no tengan que sufrir lo mismo que están sufriendo los actuales. Porque es curioso, hay daños, especialmente neurológicos, que se producen como consecuencia de estas enfermedades catastróficas, que son irreversibles. Llega un momento en que ya si se produjo el daño, ya siendo irreversible, ya no se va a poder componer. Entonces, finalmente, ya no va a poder ser para hoy la solución, sino para futuro, para las siguientes generaciones. Muchas gracias al doctor Trajano Lugo de la Alianza Nacional por la Salud aquí en la participación en nuestro programa El Testimonial. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto. Gracias. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.